Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Irene Weiss es la profe. Revelaciones, ideas, crítica con sentido. La ciencia y la investigación, más simple y más cerca. Irene, en Sábado Verde. Bueno, con Irene vamos a hablar de la cumbre de biodiversidad que está terminando. No se sabe nunca cuándo terminan esas conversaciones. Por ahí se extiende un poquito más, por ahí cierran antes, pero siempre hay cuestiones de último momento. Así que con Irene nos vamos a actualizar. ¿Cómo estás, Irene? Buen día. ¿Qué tal, Sergio? Buen día. Sí, efectivamente. Mira, en teoría tenía que terminar ayer, pero bueno, obviamente todavía la gente está ahí. La verdad que, qué sé yo, como yo te dije cuando empezó el 21 recordemos que empezó el 21 de octubre y que eran 2 semanas de trabajo, y bueno, ahora ya casi al final hubo muchas quejas, no solamente por las cosas a las cuales no se llegó a un acuerdo, sino que además hubo fallas de Wi-Fi. Después la gente, los negociadores, se supone que era gente más o menos de cierta categoría de los países, se quejaron porque los hospedaron en moteles no muy agraciados, digamos. Pero bueno, Cali, la verdad que es una ciudad que es hermosa, la gente es muy buena. Yo la conozco porque he ido de profesora visitante invitada a una maestría de educación ambiental, una de las pocas maestrías en educación ambiental que hay en América Latina, en la Universidad Santiago de Cali, y la verdad es que uno a veces tiene que priorizar la buena voluntad por arriba de las comodidades, ¿no? Pero bueno, dicho esto, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿realmente se va a llegar a un acuerdo exitoso o la COP esta latinoamericana va a ser un fracaso? Bueno, la respuesta, la verdad, lamentablemente no es tan sencilla, porque el vocero del Convenio de Biodiversidad, con la sigla CBD en inglés, que es David Ainsworth, aclaró que, bueno, a diferencia de la COP de cambio climático, acá no hay un solo documento final, ¿sabes? Es muy bien, como vos lo comentabas al principio recién, sino que hay que mirar muy bien cada grupo negociador para enterarse de los resultados, ¿no?, de esas negociaciones. O sea, hay que recurrir a los diferentes documentos que cada grupo de trabajo va a publicar, que por supuesto no están terminados todavía. Y lo que te quería comentar, que lo que yo siempre me pregunto es realmente qué es lo que van a hacer todos los que están inscriptos, porque fue la cumbre con mayor cantidad de gente de las que se vienen haciendo de biodiversidad. Recordemos que estas no se hacen todos los años como la COP de cambio climático, sino que esta en realidad remite al convenio que se firmó en Montreal en el 2022, que fue la COP anterior, la 15. Acá, la verdad que los 196 partes digo partes porque en realidad son 195 países más la Unión Europea, que sabemos que se considera como un país, pero que está conformado por un montón de países, ¿no? Todos estos 196 partes, o 195 más la Unión Europea, que son más de 200 naciones, no están mostrando un avance realmente bueno en cada uno de los temas claves que quedaron en discutir en la COP15. Por ejemplo, la implementación del Marco Global de Biodiversidad, que te decía que es el principal mecanismo para lograrlo, con estrategias nacionales de biodiversidad y planes de acción. Los países debieron haberlo presentado antes del inicio de la COP, pero a unas horas que se esté acabando la conferencia, solamente 44 naciones de las 196 lo presentaron, o de más de 200, porque repito, son 195 más la Unión Europea, o sea, solamente 44, fíjate que es una parte, no sé, un 25%, ¿no? O menos de un 25%. Sí. Y bueno, ante esta situación, los países tienen que acordar una nueva fecha límite. Esto siempre pasa, pero lamentablemente esto no lo cambiamos, es tremendo, o incluso se debería establecer un mecanismo como un balance mundial, lo que se llama en inglés el Global Stocktake, que del Acuerdo de París, para realmente monitorear cómo se está cumpliendo con ese marco global de biodiversidad, que entre tanto discuten y hablan, se están extinguiendo un montón de especies.
Después hay una reglamentación de un artículo clave, que le llaman el artículo 8J, donde hay dos pedidos claros, que son la creación de un órgano conformado por pueblos indígenas que asesore a ese convenio, ¿no?, de biodiversidad de manera permanente, y que también se reconozca a las comunidades afrodescendientes, cosa que no muchos países lo hacen. Uno pensaría, bueno, a tantos años de que se abolió la esclavitud, a tanto tiempo que ya no hay, se supone que no hay discriminación entre las personas, bueno, hay países que todavía discriminan a los afrodescendientes. Y bueno, el mayor avance en este tema que fue aprobar un plan de trabajo de ese artículo 8J, pero todavía no hay consenso sobre cómo se va a implementar, ¿no? Y después, sobre todo, lo más importante antes de que se me acabe el tiempo, el financiamiento para la biodiversidad, porque el Marco Global de Biodiversidad estableció que la meta era movilizar unos 200.000 millones de dólares anuales al 2030. Y a inicios de la semana solamente prometieron 163 millones, ¿no? Pero bueno, sigue siendo insuficiente, faltan 4.600 millones de dólares, lo cual no es poco. Y bueno, y además hay pedidos por parte de los países en desarrollo de que se cree un nuevo fondo distinto al fondo temporal del Marco Global de Biodiversidad, que sea administrado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, o sea, lo que se llama el GEF en inglés, ¿no? El Global Environmental Fund. Este último tema tampoco parece llegar a buen puerto en esta COP, porque el desarrollo, la verdad que está muy verde todavía, ¿no? Y bueno, y después por último, la implementación del mecanismo multilateral para repartir los beneficios, que es uno de los temas más técnicos y con menos avances, porque inicialmente las negociaciones en realidad se estancaron en la discusión sobre si los aportes de las industrias que se benefician de las secuencias digitales de la biodiversidad debería ser voluntario u obligatorio. Pero bueno, este jueves pasado, a punto ya casi de terminar la cumbre, la ministra de Brasil, Marina Silva, dijo que el sistema debería ser obligatorio, claro, ¿no? Sabemos que Brasil está pasando por uno de los peores momentos, pensando en Amazonía, y todo el mundo mira hacia ese gran pulmón verde, y bueno, y con tantas posibilidades que es la Amazonía, y bueno, obviamente que era evidente que ella lo iba a pedir. O sea, la discusión en realidad se centra en detalles como cuánto debe ser el aporte económico, quién va a administrar el dinero, que tampoco es un detalle menor, claro, cómo se va a repartir de manera justa y equitativa, quiénes resguardan la biodiversidad. O sea, hay países que son megadiversos con pueblos indígenas y otros que no son tan megadiversos y que no tienen pueblos indígenas. Después el grupo africano insiste que las industrias aporten el 1% de sus ganancias. La Unión Europea dice que bueno, se mantiene muy escéptico ante la negociación porque no va a aflojar, porque todos miran hacia la Unión Europea, que es digamos, son las potencias más grandes junto con Estados Unidos y Canadá y otros países para lograr ese aporte, ¿no? Canadá es más, en ese sentido es más abierto, pero la Unión Europea hay países que están muy cerrados. O sea, quieren un sistema de implementación simple, pero es un tema realmente complejo, ¿no? Las negociaciones, no sé cómo va a terminar esto, porque esto va a seguir, no termina hoy. Debió haber terminado ayer, pero ya la gente hoy se está yendo, porque después de 2 semanas, imagínate que, primero que la gente, por ejemplo, hay varios periodistas argentinos y el dinero se acaba y ya tienen que volver. Así que bueno, eso es un poco la situación hasta este momento. Sí, bueno, interesante saberlo. Gracias, Irene, porque también esto va sucediendo en paralelo a tantas iniciativas de diferentes organizaciones, del mundo privado, de los estados, provinciales, en los pequeños pueblos, pero claro, esto de algún modo marca rumbos y, como decía Irene, ahí se definen los montos, porque acá es necesario un impulso muy grande y una inyección de recursos que hasta ahora no aparece en el modo que necesita la humanidad para frenar
bueno, esto de lo que hablamos todo el tiempo, ¿no? La contaminación, el calentamiento Sí, global así y es, demás. y pensar que esta COP se desarrolla en el marco de una profunda crisis de pérdida de biodiversidad. O sea, el 75% de la superficie de la Tierra sufrió alteraciones considerables, ¿no? Por la actividad humana. Y eso no es un dato que te lo digo yo, o sea, salió de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, que es la IPBES, que es un organismo súper científico, y durante el año pasado y lo que va de este año, varios países empezaron a adaptar estrategias y planes de acción nacionales para tratar de alinearse con los objetivos de este marco mundial de biodiversidad. Pero la Argentina todavía ya a esta altura, bueno, la verdad que remitió esta Estrategia Nacional de Biodiversidad a la Cancillería, que como sabemos está con problemas de cambio de autoridades, y bueno, la verdad que no sé, la versión oficial todavía no se conoce, ¿no? Yo la pedí para comentarte hoy, pero nadie sabe nada, y nadie sabe qué compromisos va a tener la Argentina con la protección de la biodiversidad y los compromisos internacionales que se asumieron. Así que bueno, ahí está la Fundación Ambiente y Recursos Naturales luchando por este compromiso, ¿no? Gracias, Irene, por este rato con nosotros. Buena semana. Muy amable, gracias. El aporte de Irene Weiss, que pueden encontrarla en redes también, ¿no? @guaysirene en Instagram, y ahí pueden de la profe despacharse con todas sus historias, con todo lo que nos deja siempre para aprender y nunca dejar de aprender. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.